El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Moisés King Martínez estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y la especialidad en ortopedia y traumatología en el Hospital de Lomas Verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuenta con un fellow de la Clínica del Deporte Burdeos, Mérignac, Francia. Adscrito en el Hospital Quirón, Donostia, San Sebastián, España. Actualmente es profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM y realiza su práctica privada en el Hospital Médica Sur. El Dr. King hablará sobre metatarsalgia central. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el Dr. Moisés King Martínez y vamos a hablar hoy de metatarsalgia central. Conflicto de intereses. Soy el Dr. King Martínez, especialista en el Hospital Médica Sur, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y consultor de Depuis Synthes Johnson & Johnson. La metatarsalgia central es un dolor debajo de las cabezas del segundo al cuarto metatarsiano. Es más un síntoma que un diagnóstico. Las causas van desde origen mecánico, dolor óseo, dolor articular en partes blandas, vascular, dermatológico, neurológico, por tumores, por trauma, idiopático y iatrogénico. Y los vamos a dividir en 4 grandes grupos, que son enfermedades local, como sería un neuroma de Morton, como traumatológico por una luxación de la metatarsofalangica, que nos puede llevar a una inestabilidad articular, fracturas por estrés, tumores, dermatológicas. Tenemos también el grupo de las alteraciones biomecánicas del pie, donde el más importante obviamente es el hallux valgus, pero tenemos dedos en garra, acortamiento del gastrocnemius, pie cabo, inestabilidad articular crónica por lesión normalmente de la placa plantar e incluso atrofia del cojinete graso plantar. Enfermedades sistémicas como inflamatorias, como artritis reumatoides, vasculares, neurovasculares, incluso polineuroartropatías. Y las alteraciones congénitas, como sería la más común el braquimetatarsiano, que nos diera una braquimetatarsalgia. Aquí, para hacer un diagnóstico más fino, es muy importante hacer un buen diagnóstico, un buen interrogatorio, ver la edad, la ocupación, la actividad física de nuestro paciente, el tipo de calzado que usa, la característica del dolor, dónde es el dolor, la temporalidad, no solo en el día, sino en qué momento de la fase de la marcha, qué factores desencadenantes y aliviantes tenemos y si hay o no síntomas neurológicos en nuestro dolor. La exploración física es muy importante, tenemos que saber qué tipo de pie es, en dónde es el dolor, si hay alguna deformidad en nuestra extremidad desde la cadera hasta los dedos de los pies, los arcos de la movilidad de caderas, rodillas, tobillos, del medio pie, de los dedos, el tipo de pisada que tiene nuestro paciente, si hay o no alteraciones en el retropié, presencia de hiperkeratosis, que obviamente es muy importante, si hay acortamiento del mecanismo extensor del tobillo, si existe conflicto entre los dedos, roce entre los dedos o hiperkeratosis o callos entre los dedos, si hay conflictos con el calzado y también debemos de hacer una exploración de la marcha. Y aquí vamos a ver que la metatarsalgia que vamos a atender nosotros es más bien una metatarsalgia que puede ser en el segundo rocker o en la fase estática de la marcha, cuando hay apoyo en el pie completo, desde el talón hasta los metatarsianos y los dedos. Y en esta fase lo que vamos a ver es una rotación de la tibia sobre el pie y vamos a encontrar un dolor que está localizado debajo de las cabezas de los metatarsianos. Va a haber una hiperkeratosis normalmente directamente debajo de la cabeza de los metatarsianos, donde está el problema, y se relaciona mucho al acortamiento del mecanismo extensor del tobillo, lo que nos lleva a un apoyo hacia la parte anterior del pie. Vamos a tener una pérdida del arco transverso o una dorsiflexión de la cabeza de los metatarsiales que nos hace un hiperapoyo en esta zona. También tenemos el dolor en el tercer roque, que es en la fase de despegue, donde va a haber únicamente contacto de las cabezas de los metatarsiales y de los dedos con el piso. Vamos a tener una flexión de la articulación metatarsofalángica
y este tipo de dolor se relaciona mucho a la insuficiencia del primer rayo, el hallux valgus, y también lo vemos en casos donde los metatarsianos centrales son largos con un index minus. Vamos a tener aquí una hiperkeratosis distal y es más difuso. Normalmente encontramos más bien como un aumento de volumen difuso más que una hiperkeratosis bien marcada como los del segundo Rocker. Aquí tenemos un cuadro para el diagnóstico de las diferentes causas de la metatarsalgia de clogging, y podemos ver aquí los diferentes diagnósticos, si hay callosidad, si no hay callosidad, con síntomas neurológicos, si no hay, y luego las diferentes lesiones o alteraciones que podemos tener en los dedos, en el pie, que nos causa el dolor metatarsal. Y como habíamos visto, hay que ir hacia cada uno de los diagnósticos. El tratamiento, estudios complementarios, por lo más importante es una radiografía dorsoplantar y lateral con carga. En algunos casos nos puede ayudar una resonancia magnética, como sería en el neuroma de Morton, en algunos, y el ultrasonido nos puede ayudar, pero tiene que ser hecho por alguien que sea experto en hacer ultrasonidos del sistema musculoesquelético y sobre todo de pie, si no la utilidad va a ser poca. El tratamiento, pues hay que ir hacia la causa. Por ejemplo, en el caso de la insuficiencia del primer rayo, que nos causa dolor metatarsal, se ha visto que hasta el 80% de los casos se resuelve con el tratamiento del hallux valgus. Entonces el tratamiento va hacia la causa, ya sea de una enfermedad localizada, una enfermedad sistémica o de un problema biomecánico del pie. Y bueno, hay que meter en el tratamiento el tipo de calzado, hay que hacer ejercicios de elasticidad del mecanismo extensor, si hay acortamiento, ejercicios para fortalecer la musculatura intrínseca del pie, y plantillas según sea necesario. Si tenemos que llevar a un tratamiento quirúrgico, lo que nosotros más comúnmente hacemos es cirugía mínimamente invasiva, y aquí tenemos la DMMO, que es la osteotomía subcapital mínimamente invasiva del metatarsiano, cuya limitación básicamente es que nos causa un acortamiento máximo de 5 milímetros, por lo que en algunos casos de luxaciones articulares, donde nos es importante hacer la reducción de la articulación, pues podemos estar limitados. Pero fuera de eso es una osteotomía bastante versátil, es fácil de hacer, es un postquirúrgico bastante agradable para el paciente y que nos puede dar muy buenos resultados. La técnica es una osteotomía oblicua a 45 grados del plano plantar del pie. Obviamente para esta osteotomía hay que tener material especial. Ese material especial consiste en tener una hoja de víver para el bisturí, la raspa, la pieza de mano y una fresa para hacer la osteotomía. Vamos a hacer una incisión oblicua a 45 grados, igual que la osteotomía, desperiostizamos. Y aquí en el video estamos viendo en tiempo real la realización de la osteotomía. Entonces es un procedimiento realmente rápido. Y como vemos, o lo que no se ve tan bien, pero lo que se hace es una osteotomía en L, donde empezamos haciendo un corte sobre la cortical lateral, donde metemos nuestra fresa. Una vez que marcamos nuestro corte sobre la cortical lateral, vamos a hacer un giro de nuestra mano a 90 grados para cortar la cortical dorsal. Una vez que hemos hecho el corte de la cortical dorsal, vamos a continuar con el corte de la cortical contralateral. Entonces vamos a ir subiendo nuestra fresa usando el primer corte como guía y al final vamos a cortar la cortical dorsal. Es importante que con la otra mano hagamos presión debajo de la cabeza del metatarsiano. De esta manera sentimos muy bien cuando se termina el corte, para no lastimar más las partes blandas. Y pues la característica es que son abordajes mínimos, hay un respeto de las partes blandas, no tenemos fijaciones rígidas, tenemos una alineación funcional de la osteotomía. Tenemos una rehabilitación temprana con carga precoz. Este tipo de osteotomías podemos darle y debemos darle carga inmediata al paciente, porque lo que queremos es que la misma carga nos ayude a reposicionar la cabeza.
Las consideraciones es que es una técnica relativamente sencilla, es una buena técnica para iniciarse en la cirugía mínimamente invasiva, que ahora ya se está poniendo de moda. Pero es bien importante que tengamos una muy adecuada preparación para hacerlo, porque aunque se ve sencillo, hay que saberla hacer bien y hay que tener el material adecuado. Hay que valorar en algunos casos también hacer el alargamiento de los gastrocnemios como un procedimiento asociado. El seguimiento es usar un zapato de rehabilitación de 3 a 4 semanas con un vendaje de 4 a 6 semanas e iniciar inmediatamente con la movilidad de los dedos. El zapato el zapato plano nos va a ayudar a tener un autoajuste de la altura de la cabeza del metatarsiano al hacer el apoyo, entonces nos va a ayudar a que la cabeza se posicione donde debe de ir. Las complicaciones son pocas, la quemadura de piel o hueso, sobre todo al principio de la curva de aprendizaje, neuritis postoperatoria en muy pocos de los casos, dedos flotantes que pueden ser más un problema estético para el paciente, pero que debemos de evitarlos, que esto normalmente es por una rigidez articular o por una luxación de la articulación metatarsofalangica, y eso hay que evitarlo haciendo una movilización temprana de los dedos y en casos raros también la necrosis avascular de las cabezas. A diferencia de una cirugía abierta como un whale, el poder de acortamiento, como quedamos, es menor, solo de 5 milímetros, por lo que hay que tener cuidado en casos de luxaciones que queramos reducir. Pero vamos a tener menos complicaciones de partos blandas, vamos a tener un mayor tiempo de consolidación, pero que suele ser asintomático. Hay un menor dolor postoperatorio y la movilidad articular en los varios estudios que se han hecho se encuentra que es similar. Las diferencias son mínimas realmente a largo plazo, sin embargo es un procedimiento que es menos agresivo. Y bueno, muchas gracias. Soy el doctor Moisés King Martínez y hasta luego.